Entre su muy rica experiencia laboral, es ella actualmente magistrada de la Sala Primera del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha sido abogado asistente de control normativo de la Sala Segunda, asistente de acción tutelar, asistente autonómico de la Sala Segunda. Queremos también destacar que ha colaborado en la elaboración del libro La familia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y en la obra Participación directa de las autoridades indígenas originarias campesinas en el control tutelar de los derechos y garantías constitucionales. Por favor, les invito a que demos un fuerte aplauso a la doctora Georgina Mosquivar Moller. Ante todo, muy buenos días. Quiero saludar primeramente a nuestros gran expositores internacionales que han estado presentes en este Congreso Internacional de Derecho Constitucional Procesal. Asimismo, un afectuoso saludo también para nuestros expositores nacionales, para los distintos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, también para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para los magistrados y magistradas del Tribunal Agroambiental. Un saludo afectuoso para los vocales y jueces que se han constituido desde distintos distritos judiciales, también a todas las autoridades universitarias, al público en general, y para mí es un honor en esta oportunidad poder compartir algunas temáticas que son atinentes al derecho procesal constitucional, sobre todo en nuestro Estado y de acuerdo al nuevo modelo de Estado que está pues establecido en la Constitución Política del Estado en el artículo 1. Bien, el tema que me ha tocado el día de hoy poder compartir con todos ustedes es precisamente el control previo de constitucionalidad a partir de un análisis jurisprudencial y también doctrinario, precisamente en virtud a que el control previo ha incorporado ciertas figuras que tienen un carácter novísimo, como es el control de estatutos y cartas orgánicas y también el control de las preguntas de referéndum. Para hablar del control previo de constitucionalidad es necesario previamente hacer una referencia al sistema de control de constitucionalidad que rige o es vigente en nuestro país. Precisamente a raíz de la nueva Constitución Política del Estado promulgada el año 2009, ha emergido una serie de principios constitucionales que yacen en nuestra Constitución, como la plurinacionalidad, la interculturalidad y también otros fines. Ahora tenemos, por ejemplo, la descolonización. En base a todos estos principios ha emergido como les decía, un nuevo modelo de Estado caracterizado precisamente por estos principios y han influenciado en lo que se constituye un nuevo sistema de control de constitucionalidad. Para algunos autores, para algunos doctrinarios bolivianos, se habla inclusive de un sistema de control plural de constitucionalidad. Este sistema de control plural de constitucionalidad precisamente ha sido denominado por la influencia de estos principios o estos criterios rectores como el pluralismo y precisamente la plurinacionalidad, que implica la coexistencia de distintas naciones, de distintos pensamientos de pueblos indígenas, y no solamente la coexistencia de las normas ordinarias, sino también de aquellas normas que provienen precisamente de nuestros pueblos indígenas. En ese marco, el control de constitucionalidad, o ahora el sistema de control plural de constitucionalidad, abarca tres ámbitos importantes: el control normativo, propiamente dicho, un control competencial y el control de derechos y garantías fundamentales. Lo que vamos a ir abordando el día de hoy es precisamente en relación al control normativo. Este control normativo de constitucionalidad también abarca dos tipos de control, por así decirlo: el control previo de constitucionalidad y el control posterior de constitucionalidad.
En este entendido, el control previo de constitucionalidad precisamente es el que incluye esas novísimas figuras que acabo de referir, como el control de estatutos y cartas orgánicas y el control de las preguntas de referendo. También es necesario establecer de que en el control de constitucionalidad el Tribunal Constitucional es el que cumple precisamente esa función de interpretar la Constitución, ejercer este control de constitucionalidad, garantizando sobre todo la primacía de la Constitución política del Estado y también el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Dentro del control previo de constitucionalidad, de repente, si analizamos y revisamos la Constitución política del Estado de manera expresa dentro de las atribuciones sobre las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, las que están establecidas en el artículo 202 de la Constitución y el artículo 12, no vamos a encontrar expresamente estos tipos de control de constitucionalidad previo. Sin embargo, tenemos que hacer referencia a la reserva de ley que hace precisamente la Constitución Política del Estado y nos habla precisamente de otras atribuciones que puedan estar establecidas en las leyes. Y precisamente estas otras atribuciones son las que hacen referencia a que sí es posible realizar estos dos tipos de controles previos de constitucionalidad. También es preciso y necesario abordar una conceptualización general de lo que es el control previo de constitucionalidad. Doctrinariamente se lo ha llamado ex ante preventivo, porque constituye precisamente un mecanismo que permite realizar una revisión previa, una contrastación previa de la norma o del objeto del examen antes de su vigencia, antes de su entrada al ordenamiento jurídico nacional. Por eso de ahí deviene, ¿no?, la denominación de control previo de constitucionalidad. Permítanme citar en esta oportunidad también a uno de los autores, Osvaldo Gazzaini, que establece sobre la justicia constitucional en relación al control previo de constitucionalidad una función importante, porque dice, ¿no?, que este se anticipa a la puesta en actividad de una norma cualquiera, permitiendo que se revise su constitucionalidad antes de haber finalizado el procedimiento de aprobación definitivo. Es necesario también hacer referencia al objeto y al alcance que tiene el control previo de constitucionalidad. Como decíamos, el objeto se va a centrar en realizar esa confrontación de la disposición legal, o en este caso de un proyecto de ley, un tratado internacional, un estatuto autonómico o una carta orgánica. Precisamente esta contrastación de estos instrumentos jurídicos con la Constitución Política del Estado. Ese es el objeto, contrastarlos y determinar si estos contradicen o no contradicen a la Constitución Política del Estado. Y dentro del alcance, podemos decir que el control previo de constitucionalidad, según algunos doctrinarios, no juega un papel de legislador, porque no es que se pretenda fijar los términos de la ley. Lo que sí se pretende es, tampoco no se pretende intervenir, en el contenido futuro de la ley o el futuro tratado, sino solamente establecer su compatibilidad o incompatibilidad, su contradicción o no contradicción con la Constitución Política del Estado. En cuanto al control previo de constitucionalidad en Bolivia, precisamente antes de la vigencia de la Constitución, el control de constitucionalidad se hacía respecto a los tratados internacionales y respecto a los proyectos de ley.
respecto a los proyectos de ley, inclusive de decretos y de otro tipo de resoluciones no judiciales. Sin embargo, con la actual vigencia de la Constitución, como decíamos, se incorporan estas dos figuras novísimas, que es el control previo de estatutos y cartas, estatutos autonómicos y cartas orgánicas, y las preguntas de referéndum. Podemos concluir entonces que el control previo de constitucionalidad ahora abarcan 4 tipos de controles: el control previo de constitucionalidad sobre preguntas de referéndum, el control previo de constitucionalidad sobre tratados internacionales, el control previo de constitucionalidad sobre proyectos de estatutos y cartas orgánicas, y también el de proyectos de ley. Vamos a ir realizando una explicación más somera del control previo de constitucionalidad de tratados y también de proyectos de ley, porque queremos incidir más en el control de los estatutos y las cartas orgánicas, porque como lo hemos dicho, constituyen figuras novísimas en nuestro Estado. Sin embargo, de eso, dentro del control previo de constitucionalidad sobre los proyectos de ley, el objeto, tanto para los proyectos de ley y también para el tema de los tratados internacionales, es, como lo decíamos, contrastar, en el caso del proyecto de ley, este instrumento con la Constitución Política del Estado y garantizar la prevalencia de la Constitución Política del Estado. Lo mismo ocurre con los tratados internacionales. En el caso de los proyectos de ley, ¿quiénes son los legitimados para presentar este control previo? Tenemos a la presidenta o presidente del Estado plurinacional, si se trata obviamente de una ley a ser emitida por el nivel central del Estado. Tenemos también como legitimada a la presidenta o presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la presidenta o presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Tribunal Agroambiental, en el caso de tratarse de proyectos de ley que tengan que ver con temas de justicia. En el tema del control previo de constitucionalidad de tratados internacionales, en cuanto a la legitimación, la presidenta o el presidente del Estado también es uno de los legitimados, la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las presidentas o presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados. La oportunidad para la presentación de este tipo de controles previos, como decíamos, en los proyectos de ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que presentar la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley necesariamente antes de la sanción de la ley. Cuando presenta el presidente del Estado, la consulta debe ser realizada hasta antes de la promulgación de la ley. Y si se trata del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, esta tendrá que ser presentada obviamente también hasta antes de la sanción de la ley. Los efectos de su planteamiento: el artículo 113 del Código Procesal Constitucional, en cuanto a sus efectos, obviamente hacen que la elaboración del proyecto de ley se suspenda mientras no exista un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional pronunciándose sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este proyecto. En cuanto al trámite, existe un procedimiento común establecido por el artículo 24 del Código Procesal Constitucional, 25, 26, que tiene que ver con la presentación también de todos los tipos de acciones de inconstitucionalidad. Por tanto, estas disposiciones son aplicables también para el control previo de constitucionalidad en cuanto se refiere a su admisión, en cuanto se refiere a su rechazo y en cuanto se refiere a la emisión de la resolución correspondiente. En cuanto a su admisión, precisamente, tanto en el control previo de tratados internacionales como el control previo de los proyectos de ley e inclusive de las cartas orgánicas y estatutos autonómicos, se tiene que observar el artículo 24 del Código Procesal Constitucional en cuanto a la forma de presentación de este tipo de controles previos.
La comisión de admisión, como bien sabemos, cumple esa función de verificar el cumplimiento de los requisitos y si se cumplen los mismos, bueno, pasa a sorteo para que los magistrados relatores puedan pronunciarse en cada uno de estos controles y emitir la declaración constitucional plurinacional que corresponda. Bien, en cuanto a la tramitación y a la admisión de estos dos controles previos, tenemos una sentencia constitucional plurinacional, la 0024-2017 de 21 de julio, que establece cuáles han sido de alguna forma los parámetros para realizar el control previo de constitucionalidad en el tema de los tratados. Bien, como les decía, el propósito de esta exposición es ahondar más el tema del control previo de los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, porque constituyen figuras novísimas a partir de lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. A partir de este artículo, Bolivia se ha constituido en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Este artículo precisamente constituye la base, el sustento de lo que es el control previo de constitucionalidad, tanto de estatutos y cartas orgánicas. Como decíamos, a partir de este artículo se ha constituido un nuevo modelo de Estado, se han establecido nuevos principios, los cuales, relacionando con el tema de interpretación, también se constituyen en criterios rectores de la interpretación de nuestra Constitución Política del Estado y también de otras disposiciones que tenemos que interpretarlas siempre desde y conforme la Constitución Política del Estado. Precisamente a partir de la interpretación y de la utilización de estos principios o criterios rectores han existido sentencias constitucionales que se han ido pronunciando por nuestro Tribunal Constitucional, que han sentado las bases para que posteriormente se pueda ejercer el control previo de constitucionalidad respecto de estatutos, cartas orgánicas. Y así tenemos estas sentencias: la sentencia constitucional 1714-2012 de 1 de octubre, la sentencia constitucional 2055-2012 y una de las primeras declaraciones de constitucionalidad en relación a las autonomías, la 001-2013 de 12 de marzo. Sentencias que, como ya dijimos, han desarrollado aspectos elementales de lo que es la estructura del Estado y están permitiendo también realizar la interpretación de distintas cartas orgánicas, estatutos autonómicos que han sido puestos en conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. El objeto, al igual que hemos ido señalando respecto de los otros controles previos en el tema de los estatutos y las cartas orgánicas, es precisamente también confrontar estas normas con la Constitución Política del Estado para ver si éstas en su contenido esencial contradicen o no a nuestra norma fundamental. Es un control que debe ser realizado de manera obligatoria y es una de las características precisamente de este tipo de control, porque antes que una carta orgánica o un estatuto autonómico entre en vigencia, necesariamente debe ser sometido a este control previo de constitucionalidad, inclusive previo a que sea sometida esta norma a referéndum. Siendo una figura novísima el control previo de estatutos y cartas orgánicas, el Tribunal Constitucional ha tenido
y apoyarse obviamente en la jurisprudencia respecto a la forma de cómo se va a contrastar una carta orgánica, un estatuto autonómico con la Constitución Política del Estado, en aquellos entendimientos que expresaban el mecanismo o el procedimiento de cómo se hace el control de constitucionalidad en el control posterior de constitucionalidad. Precisamente el auto o la sentencia constitucional 0051-2005 de 18 de agosto es una sentencia que ha servido de base para establecer la forma, el mecanismo, el procedimiento de la contrastación, y en eso ha desarrollado cuatro puntos que son, muy importantes, como es, primero, la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado. Dos, la interpretación de las normas constitucionales, así como la disposición legal sometida al control desde y conforme la Constitución Política del Estado. El desarrollo que debe existir de un juicio relacional que surge a partir de esa contrastación entre ambas normas. Y precisamente la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometidas a este tipo de control. Entonces, es una sentencia que ha servido como base para poder también realizar el control previo de las cartas o estatutos autonómicos. En cuanto a la legitimación, en todo caso, quienes están legitimados para presentar o solicitar el control previo de constitucionalidad, está el presidente del órgano deliberante de la entidad territorial autónoma, que puede variar de acuerdo al nivel de autonomía. Si se trata de una autonomía departamental, será el presidente de la Asamblea Departamental. Si se trata de una autonomía municipal, será el presidente del Consejo Municipal quien esté legitimado para presentar el control previo de constitucionalidad. Y en el caso también de las autoridades indígenas, serán pues las que designen estas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. La oportunidad para plantear este control previo precisamente está establecida en el artículo 275, en la que, de cuya interpretación el tribunal ha deducido que esta tiene que ser de carácter obligatorio, el control previo, y precisamente antes de que esta norma sea sometida a referéndum. En cuanto al procedimiento, ya lo habíamos dicho, para la admisión, subsanación, rechazo, efectos, las normas comunes son aplicables también en este caso. Y en cuanto al rechazo de la consulta, una norma común, el artículo 27 del Código Procesal Constitucional nos dice que hay 3 posibilidades de rechazo para el tema de las cartas, estatutos orgánicos, como ser cuando concurra la cosa juzgada constitucional, cuando se haya presentado extemporáneamente y también cuando ésta carezca de fundamentos jurídicos constitucionales. Esta norma, si bien es común, como lo decíamos, para el control de constitucionalidad en general, para el control posterior también de control de constitucionalidad, en el control previo tiene una particularidad. Tratándose de las cartas orgánicas o estatutos autonómicos, que como lo hemos dicho, el control es obligatorio y debe ser antes de que se realice el referéndum y antes de que esta norma entre en vigencia, se ha deducido de que no es posible su rechazo en relación a estas 2 últimas causales, extemporáneas, por extemporaneidad, porque no hay un tiempo o un plazo en el que deba presentarse este tipo de control previo de constitucionalidad. Tampoco es aplicable el último requisito de que se tenga que cumplir con fundamentación jurídico-constitucional, porque el control que se realiza es precisamente de todo el contenido de la Carta Orgánica, de todo el contenido del Estatuto Autonómico.
no siendo necesario, como en las otras acciones, que éstas tengan un contenido o una fundamentación jurídico-constitucional. Bien, en el control previo de las preguntas de referéndum, precisamente el control previo de las preguntas de referéndum viene a ser también una consecuencia de lo que es la revisión de los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, porque para que éstas puedan ingresar al referéndum se someten también a la elaboración de una pregunta. La pregunta también tiene que ser consultada en referéndum, y para que esta pregunta pueda ser consultada en referéndum también tiene que ser objeto de un control de constitucionalidad. Entonces ahí surge lo que es el control previo de constitucionalidad sobre las preguntas de referéndum, que en cuanto a la legitimación, también si se trata de una iniciativa estatal, estará pues legitimada la presidenta o el presidente de la instancia legislativa. Si se trata de una iniciativa popular, la presidenta o presidente del tribunal electoral competente. Al respecto de esto, tenemos las distintas declaraciones constitucionales plurinacionales, entre ellas la 0013-2018 de 23 de marzo, que ha precisado, ¿no?, quiénes son los sujetos legitimados para interponer este tipo de control previo de preguntas de referéndum. La oportunidad en cuanto a la presentación del control previo de preguntas de referéndum la ha establecido el artículo 124, que señala que deben presentarse en el término de 7 días desde la recepción de la solicitud de referéndum. En cuanto al procedimiento, nos sometemos a las normas comunes que han sido ya señaladas en el artículo 24, 27 del Código Procesal Constitucional, y en cuanto al rechazo también es aplicable lo que decíamos respecto al artículo 27 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué es lo que se analiza cuando se pone en conocimiento de una pregunta de referéndum ante el Tribunal Constitucional? Una de las preguntas o la forma de las preguntas que contienen en realidad, o el contenido de estas, por ejemplo, les traigo esta pregunta que dice: ¿está usted de acuerdo que el municipio de Urubichá se convierta en autonomía indígena originaria campesina de acuerdo con los alcances, preceptos y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley? ¿Sí o no? La Declaración Constitucional 001-2014 precisamente ha establecido cuál debe ser el contenido de estas preguntas de referéndum. ¿Cuáles deben ser las características que deben contener o que debe contener estas preguntas de referéndum? Y entre estas, precisamente nos ha dicho, estas preguntas deben ser de fácil comprensión, deben ser claras, no deben ser ambiguas o imprecisas, y además tampoco pueden ser sugestivas, ¿no? Entonces, estas son las características con las que debe contener una pregunta de referéndum. Bien, hemos querido también vincular en esta oportunidad el tema de este control previo de constitucionalidad con los temas que estamos abordando precisamente en este Congreso de Derecho Procesal Constitucional, que es el tema de interpretación jurídica. Porque como es una figura novísima, de inicio nos íbamos preguntando en el Tribunal Constitucional qué técnicas, qué métodos, qué criterios, qué principios de interpretación serían aplicables para un control previo de constitucionalidad, tratando de que precisamente la naturaleza de este control previo de constitucionalidad tiene una particularidad y es distinta al control posterior de constitucionalidad. En ese entendido, el Tribunal Constitucional, a través de la emisión de las distintas declaraciones constitucionales, ha ido estableciendo
de manera general y sobre todo también en cumplimiento a nuestra norma constitucional, que la interpretación de la voluntad del constituyente es precisamente una forma de interpretación también en las cartas orgánicas, en este control previo de constitucionalidad, la interpretación conforme y desde la Constitución Política del Estado, y también la interpretación literal que precisamente está establecida por nuestra propia Constitución, y sumado a estos también están los distintos criterios y los distintos principios que íbamos analizando y que hemos dicho se constituyen también en criterios rectores para poder interpretar toda la Constitución Política del Estado, tanto en la parte dogmática y sobre todo en la parte orgánica. Los criterios también literal, histórico, teleológico y sistemático precisamente de igual forma son aplicables en este tipo de control previo de constitucionalidad. Y en alguna oportunidad también analizábamos y decíamos, ¿será aplicable el tema o el principio de la conservación de la norma en este tipo de control previo de constitucionalidad? Es una pregunta que también nos las hacíamos porque el tema del principio de conservación de la norma tiene que ver más con el control posterior de constitucionalidad, porque precisamente se tiende a tratar, ¿no?, de conservar la norma, de no expulsarla del ordenamiento jurídico, de darle una interpretación hasta en lo posible más favorable conforme a la Constitución. Pero por la naturaleza del control previo de constitucionalidad, ¿será aplicable este principio? Y como decíamos, el tema de la voluntad del constituyente. Nos preguntábamos cuando analizábamos también las cartas orgánicas o los estatutos autonómicos, y la voluntad del estatuyente también llega a ser un parámetro de interpretación en este tipo de control previo de constitucionalidad. Bien, es que es una materia en desarrollo, en realidad, como les decía, figuras novísimas que todavía el Tribunal Constitucional va construyendo a partir de las experiencias generadas en este control previo de constitucionalidad. En España creo que ya se realizaba esta contrastación de estatutos autonómicos, pero no como control previo, ¿no?, sino como un control posterior de constitucionalidad. Sin embargo, tengo entendido que a la fecha eso ya no está vigente y que todavía se están haciendo los análisis para ver si nuevamente se va a incorporar dentro de sus mecanismos de control de constitucionalidad este tipo de control previo. Bien, sin nada más que decir, les agradezco a todos por su atención.